Buenas noches con todos. Mi nombre es Patrick Anthony Requena Soto, actualmente estudiante de la Universidad César Vallejo, estudiante de la carrera de Administración y Marketing. El día de hoy me ha tocado básicamente resumir la biografía y la historia de un gran empresario como es el caballero Carlos Añaños. ¿Quién es Carlos Añaños? Carlos Añaños es una persona provinciana nacida en Ayacucho en el año 1966. Carlos Añaños explica básicamente en su biografía que él desde niño ya tenía la intuición y el querer formar negocios, haciendo así a los 8 años de edad, fundando su primera bodeguita, como él la llama, ¿no? Eh, Empezó con cosas básicas, arroz, azúcar, aceite, cosas esenciales, comprando 3 kilitos, 2 kilitos, empezando básicamente, ¿no? No conociendo el valor del dinero, como él mismo lo dice, no conociendo el valor del dinero, pero teniendo los bolsillos llenos de ellos. Entonces, era una persona muy dinámica, el último de 6 hermanos, como dice, le decían el pillo. Entonces, ya se sabrán, ¿no? Las jergas peruanas en las que nosotros nos basamos al decir que alguien es pillo. Ok, vamos más allá. En la época de Carlos Añaños, hubo una época muy negra en nuestro país llamada la época del terrorismo. ¿Qué es la época del terrorismo? Donde más afectó fue en las partes andinas, parte sierra de nuestro Perú. Carlos Añaño era un ayacuchano, ¿no? Vivía en la parte sierra de nuestro país, ¿ok? Entonces se vio muy afectado, ¿no? Tuvo que vender toda su mercancía prácticamente, recolectando el monto de $200 en aquellos tiempos, vendiéndolo y comprando dólares, ¿no? Su madre prácticamente, como él explica, lo salvó de la muerte misma, subiéndolos a un carro, viniéndose para Lima, abandonando, ¿no? Ayacucho por ser una zona muy peligrosa. Ok, cuando llegan aquí a la capital, se instalan en Maranga, en una casita de Maranga alquilada. Eh, la casita no tenía sofá, entonces, ¿qué es lo que él hace? Él gasta sus $200 en comprar el sofá, ¿no? Para su casa, para que su casa se vea mucho mejor. Carlos Añaño es un empresario muy exitoso actualmente. Básicamente, él actualmente es la cabeza del grupo AGE, donde tenemos muchas marcas conocidas, como el Aguacielo, como la Bicola, como Cola Real. ¿Quién funda esta marca? ¿Quién funda? ¿No? Los grandes fundadores fue su hermano, llamado Jorge, y su padre, ¿no? Ellos dos fundan esta empresa porque ya tenían visión básicamente de lo que era formar una empresa, ¿no? Formar una empresa. Carlos Añaño se dedicaba prácticamente a estudiar, también hacía la logística, se metía prácticamente a todo lo que era eh, el negocio. Conocían el negocio desde muy pequeños, entonces sabían dónde competir, ¿no? Por muchas partes de nuestro país, las personas nos levantamos muy tempranos a trabajar, y más los emprendedores peruanos. Somos uno de los países con mayores emprendedores en todo el mundo. Eso que quede realmente claro, que el peruano es una persona que trabaja de sol a sol y trabaja día, tarde, noche y madrugada. Y si existiera prácticamente más tiempo, como lo dice Carlos Añaño, el peruano es un éxito. Solamente hay que tener la confianza y la dedicación para realizar nuestras propias gestiones. Básicamente, lo que nos explica Carlos Añaño es de que nosotros mismos podemos hacer todo básicamente y no contratar empresas extranjeras para que hagan un trabajo que se puede quedar el dinero, y al quedarse el dinero en el Perú puede generar revolución y puede generar más gastos
y más costos y más evaluación económica, ¿no? Dentro del país. Ok, vamos con la creación de esta marca que la creó su hermano Jorge y su padre, ¿no? Carlos también trabajaba con ellos, Carlos también tenía una visión dentro de ellos hacer esto, ¿no? También fundar su propia empresa y como dice Carlos, que sus padres y su hermano, bueno, todo su entorno familiar son muy buenos, tienen un excelente corazón y básicamente eso es lo que especifica. A Carlos se dedicaba y también básicamente el estudio de mercado se lo puede practicar. ¿Qué es un estudio de mercado? Visualizar. Si no tienes la economía y no tienes eh, el dinero, no tienes muchos recursos, puedes hacer la economía más fácil. Puedes hacer el estudio de mercado más fácil que se puede hacer. Visualizar. Visualizar. No gastas absolutamente nada, solamente lo que gastas es un poco de tiempo y estás visualizando la gestión de mercado, ¿no? Cómo es que se hacen las cosas, qué es lo que compra. Entonces, vamos al punto. Carlos hacía la gestión de vendedor y él cuenta que él llegaba a las 4 de la mañana y básicamente nos preguntamos que si estará o no estará abierta la bodeguita o que si estará o no estará abierta la tiendita o la señora estará despierta o no estará despierta, ¿no? Es básicamente lo que uno piensa. Pero, como les decía, en la Sierra Andina y también en muchos lugares, también aquí en Lima, nos levantamos muy tempranos a trabajar. Entonces, no era tema de marca, no era tema de costo, era básicamente si tú llegabas a la bodeguita, una suposición, llegabas a las 4 de la mañana y tu competencia llegaba a vender a las 6 o a las 7 de la mañana, iban a llegar a vender a una bodeguita que tú ya vendiste, que tú ya recolectaste sus ingresos y sus inversiones que tienen. Ya no van a tener cómo gestionar. Entonces, van marcando desde ahí. Son personas muy culturales, son personas muy amables, gente de provincia, gente de la costa, gente de la sierra, gente de la selva, son personas muy amables. Como nos dice Carlos Añaños, hay que empatizar prácticamente en fidelizar al cliente y en conocer al cliente, ¿no? Entonces, también nos explica Carlos Añaños que básicamente él llegaba a las 4 de la mañana, gestionaba toda su compra, toda su venta y luego más tarde llegaban las otras empresas a lo que se deriva los rojos y los azules. Ya básicamente saquen sus propias conclusiones. Rojos y azules que en esos tiempos estaban, ¿no? En muchos lugares. Bueno, eh, también nos explican que actualmente tienen empresas en más de 27 países actualmente, ¿no? Y que también Carlos Añaños es uno de los empresarios que ha gestionado para que nuestras papas nativas. También Carlos Añaños nos explica sobre la importancia de tener un precio que se adecue al bolsillo de las personas. Básicamente todos los peruanos sabemos que en tiempos de los 90 aproximadamente, las gaseosas estaban muy caras, ¿no? Siendo el problema de muchas personas, y incluyéndonos, no poder obtener algún tipo de gaseosas, algún tipo de bebidas, ¿no? Siendo este la mayor eficiencia de gestión que hizo el estudio de mercado, basándonos a una lógica que si bajamos el precio, prácticamente si el precio de los rojos y de los azules están aquí, y si lo bajamos completamente y les damos una mayor calidad o la misma calidad, no va a tener ninguna diferencia. Entonces, esto siempre va a ser, ¿no?
Siempre van a preferir los clientes, los consumidores, este porcentaje. Bueno, básicamente el precio era mucho mejor, la calidad era excelente, tenía muchas más variedades de sabores y también nos enseña Carlos Añaños su básica, ¿no? Si ustedes gestionan una buena empresa y gestionan un buen producto, siempre su empresa va a salir a flote. Y siempre, como dice Carlos Añaños, si deseas fundar algo, si deseas emprender con algo, emprende con algo que realmente tú sepas, que realmente tú te especialices en eso, que tú sepas del negocio. No porque te lo contó el amigo, no porque fulano me dijo, sutano me engano, no. Que sea especialmente lo que tú conoces. ¿Ok? Vamos, también. Luego viene el proyecto en tipo de pandemia, nos explica, ¿no? Nos explica que en pandemia Carlos Añaños tenía la proyección, ¿no? Bueno, no tenía ningún tipo de proyección porque todos estábamos prácticamente encerrados, como él nos explica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Carlos Añaños hace algo. Dice, como básicamente todos, algunas personas, ¿qué nos va a traer esta pandemia? ¿Qué especialmente nos va a traer esta pandemia? ¿No? Entonces, que él se pone a verificar en en su oficina de su casa, se pone a pintar, se pone a ver qué, y él mismo se dice, esta pandemia me tiene que generar algún tipo de ideas, me tiene que generar algún tipo de rentabilidad, porque así básicamente somos todos los empresarios, ¿no? Tenemos que ver la básica legal y también la básica que me va a dejar la rentabilidad de algo, sea malo, sea bueno. Entonces, sacando provecho de algo, ¿no? Siempre. Mm, básicamente será la pandemia, no había nadie. Entonces, él se pone a pensar, ¿no? Y dice, ¿por qué el primer hombre de Pichimacay está aquí, decidió venir aquí a este lugar? Y se preguntó, ¿por qué nuestras papas andinas, si son tan buenas y tan naturales, libres de grasa, libres de químicos, libres de pesticidas, ¿por qué no hacer algo que básicamente en toda la pandemia nos cuidamos, comimos saludable, porque estábamos aterrorizados con esa enfermedad? ¿Por qué no hacer algo para generar bienestar? ¿Cierto? Ahí nace el proyecto de Tillapuy. Tillapuy. ¿Qué es Tillapuy? No digamos, ¿no? Como nos dice el caballero Carlos Añaño, proyecto de Tillapuy nació básicamente pensando en las grandes y destacables beneficios de nuestra hermosa papa andina, ¿no? Eh, actualmente, como él mismo cuenta, se puso a gestionar, se puso con sus asesores, porque todo empresario, toda empresa multinacional, como ya él tiene empresa multinacional, porque está en muchos países, ¿no? Está en muchos países, eh, tiene gestiones, van por básicas, ¿no? Gestiones administrativas, gestiones de marketing, gestiones de contabilidad, gestiones de muchas cosas. Entonces, él les pregunta, ¿cuánto se compra la papa andina a los distribuidores? A los campesinos, a los agricultores, le dan la respuesta que se compra a 0.50 céntimos. 0.50 céntimos. Entonces él dijo, es un gran empresario, para mi parecer. Y básicamente esa es lógica que todos los empresarios tendrían que recalcar y tendrían que ser hacer de ese modelo de empresarios.
hay que pagarle 6 veces más. Si ustedes ven un producto que es muy bueno, que es eficiente, que cumple con su función y lo tienen a un costo de que puede valer un 100%, pero se los venden a un 5%, hay que ser justos para todo. Entonces, Carlos Añaño eh, les dijo, vamos a pagarle 6 veces más a los agricultores. Así podemos gestionar, todos estamos felices, todos estamos contentos, todos estamos tranquilos, ¿no? Así también los hijos de los campesinos ya no van a tener que emigrar, ya no van a tener que venirse para Lima, ya no van a tener que buscar otras gestiones, porque va a ser su negocio rentable, ¿no? Rentable en muchos aspectos. Eh, bueno, y así nació el proyecto de Tillapuy, ¿correcto? Ahorita básicamente Tillapuy está en muchos países también actualmente. Es ya una marca muy conocida y también la marca DAG, como la construyeron desde pequeño, básicamente, también son muy conocidas, ¿correcto? Este básicamente es un resumen de la biografía y de lo que cuenta en el podcast de Era Digital, ¿no? En el podcast que tuvo con Era Digital, lo cuenta, ¿no? También da muchas especificaciones de la cultura peruana, de los empresarios que tienen que enfocarse y tienen que enredarse un poco más en el tema del gobierno porque a todos nos afecta. Todos somos peruanos y todos tenemos que sacar cara por nuestro país. También nos cuenta una anécdota muy, pero muy buena, muy chévere, muy bacán, como dicen, ¿no? Nos cuenta que un tiempo él hizo una fiesta en México, ¿no? Hizo una fiesta en México y dentro de esa fiesta había muchos conocidos, cabezas, gerentes, líderes, ¿no? Y uno de ellos era el gerente mayor de una empresa muy conocida de gaseosas. Y le dijo, básicamente, Carlos, necesito hablar contigo, necesito contarte algo antes de irme, ¿no? Entonces Carlos le dijo, sí, claro, dime. No, tiene que ser a solas, le dijo el caballero a Carlos. Entonces fueron a su oficina, prendieron leña, se sentaron a conversar y el caballero gerente de la otra marca le dijo, me he gastado cerca de 5.000, no, hemos gastado, perdónenme, hemos gastado más de 5.000 millones de dólares para quebrarte. Imagínense, 5.000 millones de dólares para quebrar a unos emprendedores peruanos. Pero básicamente no lo hicieron. Porque el emprendedor peruano tiene muchas características. Somos guerreros, somos personas imponentes, somos muy trabajadores, somos muy sociables, somos muy inteligentes. Tan solo hay que creerse que lo somos. Porque cuando uno pierde ese interés en mejorar uno mismo, no sirve absolutamente nada. Volviendo al tema de la anécdota de Carlos Añaños con el gerente de otra marca de gaseosas, le dijo, sí, que se habían gastado más de 5.000 millones de dólares tan solo por quebrarlo y que tenía derecho de que el caballero Carlos, si deseaba, lo podía sacar a patadas de la casa de él, porque se lo estaba diciendo, ¿no? Entonces, básicamente, como somos nosotros, los peruanos, me identifico, soy persona naturalmente del norte, soy persona naturalmente de Piura, peruana, entonces le dijo, no, sirvamos 2 tequilas, brindemos y se acabó. Básicamente eso fue lo que le dijo.
Y con esa anécdota termino. Fue un placer haberles dirigido un poco de tiempo, contarles un poco sobre la biografía de Carlos Añaños, que se queda corto el tiempo que nos han dado, pero es básicamente toda la propuesta, ¿no? Es un resumen. Un gran emprendedor, empezaron desde cero, formaron dos de las empresas eh, más grandes, ¿no? Empezando desde cero. Y lo esencial, que son personas peruanas, guerreras, fundamentales. Muchas gracias, profesora. Eso es todo. Gracias.